Bueno, pues este es el problemita. Tenemos un problema de mezcla de gases. Ya sabéis que hay varios tipos de problema de, de gases. En este caso tenemos varias sustancias que están dentro de un recipiente. Tenemos cloro, neón y argón, así que es un problemita de mezcla de gases. Se identifica muy fácilmente y se resuelve utilizando la ley de Dalton de las presiones parciales. Empezamos escribiendo los datos. Aquí tenéis los datos. Es muy importante recordar que hay ciertas sustancias simples que a temperatura ambiente están en estado gaseoso en forma diatómica. Y este es uno de ellos, el cloro. Si no tenemos en cuenta esto, vamos a llegar a un resultado incorrecto. Así que mucho cuidadito. Hay que recordar que el hidrógeno está en forma diatómica, el cloro está en forma diatómica, el nitrógeno y el oxígeno. Una vez dicho esto, seguimos. Siempre en los problemas tanto de física como de química hay que trabajar en la unidad adecuada. La presión se podría dejar en milímetros de mercurio, pero la verdad que a mí me gusta más trabajar en atmósfera, también porque eso os ayuda a no tener dudas a la hora de utilizar unas unidades u otras. Cuando tenemos una sola sustancia, recordad que hay que utilizar la ecuación de estado del gas ideal, y aquí es fundamental que la presión esté en atmósfera. Entonces, para no tener que pensar, a ver, en este tipo de problemas se trabaja en atmósfera, se trabaja en milímetros de mercurio, para no tener que dudar, mejor trabajamos siempre en atmósfera. Así que una vez escritos los datos, tenemos que hacer un cambio de unidades. 1200 milímetros de mercurio lo tenemos que expresar en atmósfera utilizando factores de conversión. Escribimos 1200 milímetros de mercurio es igual a 1200 milímetros de mercurio por el factor de conversión, que es una fracción. El factor de conversión es una fracción que cumple que vale 1 porque numerador y denominador tienen algo que vale lo mismo. Y es una combinación de unidades de medida y de números. Escribimos primero las unidades de medida. Si quiero que desaparezca el milímetro de mercurio, pues lo escribo en el lado contrario, como estaba aquí, que es como si fuese el numerador, porque es lo mismo que esto partido por 1, lo escribo en el denominador. En el numerador escribo la que quiero tener, que es la atmósfera. Y ahora escribo los números. A la mayor de las dos le ponemos delante un 1 y a la otra pues 760, porque es la única manera de que esta fracción valga 1. Si en el numerador hay una atmósfera, en el denominador tengo que poner la cantidad de milímetros de mercurio que hacen una atmósfera. Una vez hecho esto, esto se va con esto y tendríamos pues 1200 entre 760 atmósferas. Y eso da 1,58 atmósferas. Lo pongo aquí y seguimos operando. En las mezclas de gases siempre se cumple la ley de Dalton de las presiones parciales, que vamos a ponerla primero en general y luego en particular la forma que adopta para este caso. En general sería la presión parcial de un componente de una mezcla es igual a la presión total de la mezcla por la fracción molar de ese componente. Y bueno, en este caso vamos a empezar intentando aplicar directamente esta expresión para el cloro. Tendríamos esto. La fracción molar del cloro sería número de moles, bueno, cantidad de sustancias de cloro entre la cantidad que hay pues de las tres sustancias. Pero como otras tantas veces en física y en química, cuando intentamos calcular algo utilizando su fórmula, pues resulta que no podemos, vemos que nos faltan datos porque la fracción molar del cloro no se puede calcular utilizando su definición porque no sé la cantidad de sustancia que hay de cada una de las tres sustancias, así que no sé tampoco su masa, ¿no? Para utilizar masa entre masa molar. Así que como no puedo utilizar la definición, busco una solución alternativa.
utilizando los datos que sí sé, que es el porcentaje en volumen de cada gas. ¿Qué significa este dato? Pues que de cada 100 centímetros cúbicos del volumen del recipiente, 60 son centímetros cúbicos, 60 centímetros cúbicos son de cloro, 10 centímetros cúbicos son de neón y 30 centímetros cúbicos de argón. Bueno, centímetros cúbicos o cualquier otra unidad, quiere decir que de cada 100 unidades de volumen, 100 por ejemplo litros de volumen total, tendría 60 litros de cloro, 10 litros de neón y 30 litros de argón. Eso significa, ¿cómo puedo utilizar esa información? Pues en este tipo de problema tenemos por un lado la ley de Dalton de las presiones parciales, esta, y también tenemos otra ley que voy a escribir por aquí, que es la ley de Amagat. La ley de Amagat de los volúmenes parciales, bueno, voy a borrar esto porque no... Dice que el volumen parcial de un componente de una mezcla es igual al volumen total por su fracción molar. Por lo tanto, la fracción molar de un componente de una mezcla se puede expresar pues de esta forma. Y esta es precisamente la otra expresión de la fracción molar que se puede utilizar y que es la que yo tengo que utilizar en este problema por los datos que me dan. Porque si nos fijamos en esto, quiere decir que de un volumen total de 100 unidades, por ejemplo 100 litros, 60 son de cloro. Si yo lo aplico al cloro, X del cloro sería volumen del cloro entre el volumen total. El volumen del cloro es el 60% del volumen total. Esto es lo que me dicen. Por lo tanto, quiere decir que yo tendría que multiplicar 60 por volumen total. Bueno, lo voy a hacer mejor. Tendría 60 por volumen total entre 100, eso es el 60% del volumen total, y ahora esto partido por volumen total. Esto se va con esto y queda 6 entre 10, que es 0,6 volumen total entre volumen total. Esto se va con esto y queda 0,6. Bueno, pues ya sabemos la fracción molar del cloro. La hemos determinado utilizando el dato el de la composición de la mezcla como porcentaje en volumen. Una vez que sabemos que la fracción molar del cloro es 0,6, ya puedo sustituir aquí. Tendría la presión total es 1,58 atmósferas por 0,6. Bueno, voy a borrar por aquí. Y haciendo esa operación tendríamos este resultado para el cloro. Esta es la presión del cloro. Vamos a los otros componentes. He repetido los mismos pasos, por eso no he grabado mientras lo escribía, los mismos pasos que hemos utilizado para el cloro. La ley de Dalton de las presiones parciales dice que la presión parcial del neón es la presión total por la fracción molar del neón. Sustituimos fracción molar del neón por esta expresión utilizando la ley de Amagat de los volúmenes parciales. Y ahora utilizamos aquí, en esta igualdad, el dato neón. Si la composición de la mezcla es 10% de un volumen de neón, quiere decir que el volumen del neón es el 10% del volumen total.
calculamos el 10% del volumen total, queda así. Y ahora simplemente esto se va con esto y queda 0,1 por volumen total entre volumen total. Y esto es igual, esto se va con esto, a 0,1 por presión total, 0,1 por 1,58 atmósferas, es decir, 0,158 atmósferas. Esta es la presión, esta es la presión del neón, 0,58 atmósferas. Hacemos la misma historia para el argón y repitiendo el mismo razonamiento llegaríamos a esta expresión. Y ahora esto se va con esto y quedaría presión total por 0,3 volumen total entre volumen total. Esto se va con esto y quedaría, esto es 1,58 por 3 que da, y da 0,474 atmósferas. Esa sería la presión del argón. Y ya está, muy sencillito, ¿no? Simplemente cambiar de unidad aquí al principio y tener en cuenta las dos leyes.